todo. Dios no divide un cachito del corazón, no, Dios quiere todo de ti. ¿Qué es lo que quiere Dios de tu vida? Quiere todo tu corazón. Y ahí es donde nuestro pensamiento tiene complicaciones, ¿verdad? Pero la segunda cosa también dice, y con toda tu alma. ¿Qué es con toda el alma? ¿Cómo es amar a Dios con toda nuestra alma? Y nuestra alma está llena de emociones, sentimientos, pasiones. Nuestra alma es eso que nos mueve. No vemos el alma, no sabemos qué figura tenga, pero el alma existe. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma se guardan las emociones, tristezas, sentimientos, tristezas, alegrías. Todo se guarda dentro de esto, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos dice que con toda tu alma tú ames a Dios. Pero la tercera cosa que dice, y con toda tu mente. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, ahí está tocando las tres partes principales del ser humano. Número uno, nuestro corazón. Le tenemos que entregar nuestro corazón a Él. Número dos, el alma, ¿verdad? Eso que no entendemos, pero que lo que nos hace pecar es el alma, ¿verdad? Entonces esa alma es la que tiene que someterse a Dios, y con toda nuestra alma tiene que amar a Dios. Y el 3 ahí es, entonces, y con toda tu mente, con todo tu pensamiento, ¿verdad? Cuando tú amas a Dios, tienes que hacerlo en todas las áreas, en todo momento. Porque entonces, si tú amas a Dios, esto significa algo muy sencillo, y tal cual significa que Dios te ha llamado, pero también te ha escogido, ¿ok? ¿Cómo tú puedes saber si tú eres un escogido por Dios? La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo Magali puede saber si a ella Dios la llamó y ella es una escogida? ¿Cómo podrá Magali saber esto, verdad? A lo mejor pasan 50 años y Magali, es ejemplo, ¿verdad? Y Magali renuncia a su fe y se aleja de Dios, ¿no? Ay, qué feo, es un ejemplo, claro está. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo saber si soy una persona escogida por Dios? Porque yo tomo la decisión de seguir a Jesucristo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Con todo lo que yo soy, yo busco seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que dice también en el versículo 38. Dice, este es el primer y gran mandamiento. El primer y gran mandamiento. Recordamos que había 10, ¿ok? Nadie cumplía los 10. Y en este primero y nuevo y grande. Y número 2, dice el versículo 39, y el segundo, hablando de los mandamientos, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, si yo amo a mi prójimo, no voy a procurar hacerle un daño, no voy a procurar hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque yo quiero una vida buena y una vida buena en Cristo, ¿verdad? Entonces, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, como dice el versículo 40. Ahora, ¿qué entendemos aquí? Que Dios nos ha llamado, pero también Dios nos ha escogido. Yo en mi tema personal, en mi vida pasada, yo era una persona muy dura, un corazón muy duro. Yo no quería, yo no amaba a nadie, porque mucha gente me traicionó, me defraudó, me engañó, me mintió. Yo decidí cerrar mi corazón, todo mi corazón, no le pertenecía nada ni a nadie. Pero un día Dios me llamó, me escogió, y Él hizo un milagro en mi vida y transformó mi corazón. Así lo hace conmigo, lo puede hacer con cualquier persona, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos que amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama a las personas. ¿A qué te ha llamado Dios? A amar a las personas. ¿De qué manera? Poder ayudarlas, poder bendecirlas, poder hacer todo lo que Él te mande hacer, ¿verdad? Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y vamos a ver aquí. ¿14 qué? 14:7. Y aquí vamos a ver tres características de tres personas, tres tipos de personas diferentes. Lucas 14, versículo 7. Y dice entonces, versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Los convidados, aquí habla de una cena, y esta cena, los convidados son los invitados principales. ¿Ok? Versículo 8 dice,
Cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado o esté invitado por el que organiza, ¿verdad? Por él. 9. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. O sea, no te pongas donde no te llamaron. No te metas a donde no te invitaron. Nos vamos a ahorrar muchos problemas cuando hacemos esto, ¿verdad? Y dice el versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás la gloria delante del que se sienta contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Repito este versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 12. Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? Yo puedo invitar a cualquiera que tenga posibilidad económica a un buen restaurante, comemos, disfrutamos, todo, ¿verdad? Y a lo mejor esa persona me puede invitar y está bien. La Biblia nos recomienda, invítale un plato de comida al que no tiene. Dale de comer al pobre. Viste a aquel que no tiene que vestir. Aquel que está enfermo, ayúdale. Aquel que no tiene posibilidades, ayúdale. Y no es que tengamos un interés de ser reconocidos o de hacerlo, no. Sino lo que queremos hacer es tener ese reconocimiento, no tanto del ser humano, sino ser reconocidos en el cielo, porque estamos haciendo la voluntad del Padre, amar a lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Pero fíjate lo que dice el versículo 15. Y con esto estamos casi terminando. 15. Aquí dice la parábola de la gran cena, y aquí tenemos que entender en el contexto histórico que la gran cena es cuando Jesucristo vino por su iglesia y ya nos fuimos con él, ¿verdad? Ya estamos allá en su presencia. ¿Ok? La cena del Cordero con el Señor. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Aquí es importante entender que este gran hombre hizo la cena. ¿A qué se refiere entonces con la gran cena? Jesucristo invitó a los que estaban escogidos, a los convidados, a los que eran parte de él, ¿verdad? Entonces, versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid porque ya todo está preparado. Es decir, ustedes son los escogidos, vengan porque ya está preparado. Versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Diga conmigo, excusarse. ¿Qué es excusarse? Poner pretextos, ¿verdad? ¿Qué es excusarse? Autojustificarse de algo. ¿Cuántas veces ponemos justificaciones? Yo algo como persona, como pastor de una iglesia, algo que a mí no me gusta es las personas que se justifican. Hay justificaciones que claro que sí lo ameritan, por obvias razones. Por ejemplo, hubo una vez una persona que me dijo, pastor, no voy a ir a la iglesia porque estoy bien enfermo, estoy a punto de entrar al hospital y a lo mejor me van a operar. Pero esa persona se le olvidó que éramos amigos del Facebook y a la media hora publicó sus fotos aquí en el Acuaventuras.
Ay, santo. Y yo no dije nada. Yo no soy nada para decir nada. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, hay personas que, yo digo que aquí ninguno, ¿verdad? Pero que se van hacia los bailes esos y llegan hasta las 2, 3 de la mañana o hasta el día siguiente a su casa, ¿verdad? Y salen de trabajar y están todos cansados, pero se van a la fiesta, a la parranda y le invierten tiempo, esfuerzo. No importa el cansancio que traigan, no importa que trabajaron todo el día, pero la fiesta, la parranda, ahí están bien puestos. Y bueno, quien se quiera divertir de esa manera, la Biblia no lo prohíbe también, ¿verdad? El punto no es ese, el punto es que muchas veces cuando hacemos una invitación a la iglesia, porque lo que hablamos aquí son temas de Dios y lo de Dios es solemne y lo que presentamos tiene un honor, una honra y un respeto, y esto es para Dios, claro está, la gente pone pretextos y excusas. Entonces, ¿qué dice aquí entonces? Repito el 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Versículo 18. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero, ojo con este, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El primero se compró una hacienda, ok, el primero se compró una casa. No puedo ir a la gran cena, no puedo ir a la cena de los convidados. Es decir, le están diciendo a Jesucristo, porque esta cena, de esta ejemplificación, de esta parábola, es Jesucristo te está invitando a que cenes con Él en la cena del Cordero, en las bodas. Es el evento más importante de toda nuestra humanidad. Pero la gente no fue porque tenía excusas. Entonces la primera excusa, no puedo ir porque compré una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, ¿no? Entonces aquí podemos ejemplificar también esto. No puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer el quehacer en mi casa, tengo mucha ropa que lavar, dejé la olla de los frijoles y no se acabó, tengo la comida, tengo el pollo cociendo, voy a rentar una casa, voy a comprar una casa, voy a ir a cobrar la renta, voy a ir a hacer cualquier cosa, y como es tan importante eso, o sea, tuve toda la semana para hacer eso, pero justo en el momento de la iglesia y justo en el momento del culto, tengo que ir a hacer eso, ¿no? O sea, de toda la semana, en ese momentito no puedo ir a la iglesia por eso. Entonces, es la primera excusa. Versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego entonces que me excuses. Y aquí entonces está hablando de las yuntas de los bueyes, está hablando del trabajo, ¿ok? Entonces no puedo ir a la iglesia porque me tocó trabajar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer mucho trabajo, ¿no? Y a lo mejor efectivamente esto es real y realmente es claro que sí no se puede venir por el tema, por el tema laboral, ¿verdad? Pero más sin embargo tenemos que ser claros y específicos, porque si decimos que no y pongo una excusa, no es el no hacia los que estamos aquí, es una invitación directa de parte del cielo, es de parte de Dios, ¿ok? Aquí estamos nosotros, pues somos usados, somos el medio para que Dios pueda bendecir tu vida, ¿ok? Pero cuando nosotros ponemos la excusa del trabajo, que me queda claro que el trabajo es importante, pero tu trabajo no es lo más importante en tu vida, porque la pandemia nos demostró a todo el mundo, a los empresarios, a los millonarios, a la gente de mucho dinero, la pandemia del COVID nos mostró a todo el mundo, ¿verdad?, que la economía y el trabajo no es lo más importante. Millones de personas murieron, millones de personas perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios, muchísima gente, sobre todo en los Estados Unidos, que tenía sus inversiones y sus negocios, la economía se colapsó. ¿Y qué pasó? Sucede entonces que como la economía se colapsó, muchos empresarios, ¿qué hicieron? Se suicidaron. Mucha gente se mató. ¿Por qué? Porque perdieron todo su dinero. Y habría que entender entonces que lo que estaba en el corazón de estas personas, pues era el dinero, ¿verdad? Era su negocio, pero cuando se le acabó lo que tenía,
pues no tenían otro motivo más para seguir adelante en la vida, ¿verdad? Entonces la pandemia fue algo que nos enseñó que tu trabajo no es lo más importante, porque tenemos que entender que cuando estamos en Cristo y cuando dependemos totalmente de Dios, yo les voy a decir algo, en medio de la pandemia, que todo el mundo se quedó sin trabajo, es cuando yo en lo particular, es cuando más dinero gané y ganaba sin trabajar. No sé cómo, pero Dios me bendijo. Y no solo me bendijo, me bendijo a mí para poder bendecir a otros. En medio de la pandemia, en el 2020 y el 2021, dimos casi 1,500 despensas para poder ayudar a las personas. Y no despensas de estas del gobierno, sus 2 jitomates, tu sopita esa de fideo y una cebolla. Y si tenías suerte, tu Nor Suiza. No. Te dábamos una despensa que te duraba 3, 4 semanas o hasta el mes completo. Y aquí hay gente que sabe lo que estábamos nosotros entregando. Y dimos poquito más de 1,500 despensas, y eso en dinero es no sé cuánto. Ni siquiera lo pudimos contabilizar, era demasiado dinero. No solamente dimos eso, dimos sillas de ruedas, dimos medicamentos, pagamos estudios médicos, pagamos cirugía, pagamos medicamentos, hicimos muchísimas cosas, gracias a Dios. ¿En qué momento? En medio de la pandemia, donde no había dinero. ¿Por qué pasan esas cosas? No sé, Dios sabe. Pero al punto al que voy, que tu trabajo no es lo más importante que tú tienes que tener en tu vida. El trabajo que tienes es el medio y la herramienta que Dios te da para que tú subsistas y para que tú vivas. ¿Sí entiendes esto? Porque el día que entendamos esto, nuestra economía va a cambiar. Tu economía va a ser diferente. Escucha lo que te digo. Tu economía va a cambiar. Porque entonces tú ya no vas a vivir dependiendo de un salario o de un trabajo. Tú vives dependiendo de Dios. Y Dios es el que mejor te paga. Dios es el que mejor te da. Dios te da todo lo que necesites. Tal cual. Entonces, quiero que entendamos, y sí es muy importante ser muy puntuales, que lo más importante para ti no es tu trabajo. Tu trabajo es una herramienta, es un medio, es un método que Dios te da para que tú seas bendecido y te mantengas tú y tu familia. Es importante entender eso, porque tu economía no depende del trabajo, tu economía depende de Dios. Puntuales como eso, ¿ok? Entonces dice el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probar, te ruego que me excuses, no voy a ir a buscar de Dios, no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Y ahí podemos poner los ejemplos que queramos. Versículo 20 y tercer punto. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Imagínate este punto específico. Me acabo de casar y no puedo ir a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí, si se casan, no pueden ir a la iglesia porque se acaban de casar? Habrá personas que digan, bueno, pues a lo mejor es importante. Pero yo prefiero estar, por ejemplo, mi esposa, la pastora Raquel y yo, como profesionistas, pues hemos dicho no a muchos trabajos en gerencias o direcciones en hoteles o en empresas, porque es trabajar el domingo en la mañana. Y pues nosotros, el domingo en la mañana es especial, porque el domingo es para el Señor, es para la iglesia, ¿verdad? Bueno, ahora lo usamos el sábado, porque no sé por qué lo usamos el sábado, pero Dios nos llamó a hacerlo el sábado, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido los sábados en la tarde, ¿verdad? Pero la pastora y yo no aceptábamos trabajos porque sabíamos que teníamos un compromiso con Dios el domingo en la mañana. Entonces nosotros preferimos servir a Dios, buscar a Dios, antes que un salario, antes que una cantidad económica, porque sabemos que eso va y viene. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama, que dice la Biblia, dice, compra sin dinero. Y cuando Dios te bendice, compra sin dinero. Es tremenda esa palabra. Entonces dice aquí, y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Entonces cuando tú te vas a casar, o cuando tú estás con alguien, ese alguien debe ser alguien que te motive a ser mejor persona. Cuando tú estás con alguien, debe ser alguien que te motive a que tú puedas ser
un mejor ser humano, una mejor persona en todas las áreas que tú te puedas desenvolver. Pero de todas las áreas que tenemos como seres humanos, el área más importante es el área espiritual. Porque podemos tener áreas sentimentales, emocionales, áreas pragmáticas, áreas románticas, áreas situacionales, pero cuando tenemos el área espiritual alineada con el que tenemos que tenerla alineada, es decir, hacer nuestra vida no como creemos que es lo mejor, sino hacer nuestra vida conforme dice la Biblia, alinearnos conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo prefiero vivir alineado con Dios, porque he vivido desalineado con Dios y me ha ido como me ha ido, y también sé lo que es vivir alineado con Dios, y prefiero 1000 veces más vivir de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición, ahí está la vida eterna. Encontramos en Proverbios, encontramos en los Salmos, en repetidos versículos, en repetidas partes de la Biblia dice que a el hombre su camino le parece un camino recto, pero al final de ese camino es un camino de muerte y destrucción. Entonces yo necesito vivir un camino no conforme que yo crea que es el camino correcto, no el que me comentó alguien, no, sino el camino que Dios dice, porque yo tengo una seguridad y una garantía de que al final de mi vida me va a ir bien, que al final de mi vida no voy a estar solo, que al final de mi vida voy a estar bendecido, que al final de mi vida voy a tener todo lo suficiente y necesario. Te comento algo, el papá de mi papá, nunca lo conocí, mi papá tampoco lo conoció jamás, pero era un hombre de mucho dinero, tenía cadenas de taxis, cadenas de supermercados, tenía cabezas de ganado, tenía muchísimo dinero. Siempre estuvo rodeado de dinero, lujos, siempre estuvo, para no saber cuánto largo, mi papá tiene más de 50 hermanos que nunca hemos conocido. Imagínense eso. Y la noticia es que el final de los días de mi abuelo, que nunca conocimos, pues él murió sin dinero, pobre, y después de 3 semanas de que murió y que estaba su cuerpo en el estado de putrefacción, los vecinos, huele feo, algo pasó, pues entraron y se dieron cuenta. Él tuvo en vida, tuvo todo, dinero, placeres, pero al final murió solo, triste, y vete a saber bajo qué condiciones, ¿verdad? Entonces, es importante entender que necesitamos alinearnos con Dios para tener un camino bendecido, no conforme yo crea, sino conforme dice la Biblia, porque entonces ahí está el camino al éxito, ¿ok? Y esa tercera persona dice, pues no voy a ir a la iglesia porque me acabo de casar. Es triste ver también, sobre todo para el tema sentimental, emocional, que puedes estar con alguien, puede ser tu pareja de vida, o puedes casarte, o puedes andar con alguien, andar ahí de novios, y que te aleje de Dios, o que te lleve a otras cosas que no, y busca alejarte de Dios. Respetamos la voluntad y decisión de cada quien, mas nosotros recomendamos que tú tengas alianza, tengas amistad y te relaciones con personas que te hagan mejor ser humano, pero que también te acerques más a Dios, y que esa vida, esa área espiritual sea un complemento en tu vida, porque esto te va a dar garantía y seguridad de que te va a ir bien en la vida. Dice el versículo 21, vuelto el siervo, ya pasaron de las tres características. Número 1, el que tenía la casa. Número 2, el que tenía el trabajo. Y número 3, el que se acababa de casar. Y como era más importante la casa, como era más importante el trabajo, y como era más importante que se acaba de casar, o la persona su compañera, su esposa, o lo que haya sido, pues eso era más importante. Pero el versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ven pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y
fórcelos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustarán de mi cena. ¿Verdad? Ok, entonces, bueno, aquí tenemos que cerrar esta palabra, pero la palabra, y vamos por partes. Número 1, nosotros tenemos que amar lo que Dios ama, y Dios ama a las personas. Y número 2, tenemos que hacer lo que Dios dice, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, tu alma es todo tu ser, ¿verdad? Y con toda tu mente, con todos tus pensamientos, tú tienes que amar a Dios. La cena de los convidados es la cena principal, ¿verdad? Ahí vamos a estar algún día todos, primeramente Dios. Y no pongamos excusas. No pongamos excusas, ¿verdad? Que no puedo, que no. Aquí estamos 1 hora, 45 minutos, 1 hora y media, que le dedicamos a Dios, nada más. Es un corto tiempo, nada más, ¿verdad? No pongamos excusas para no servir, porque la palabra en Hebreos dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veas que aquellos días malos se acercan. El estar aquí, recibes algo de parte de Dios. El no estar aquí, el enemigo gana lugar en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, y vas a pensar cosas que no debes de pensar. Pero solo al venir y recibir la palabra que Dios tiene preparado para tu vida, entonces Dios hace algo muy poderoso en tu vida. Hay gente que no se da cuenta, pero su vida cambia. Su vida es diferente, sus pensamientos son diferentes, su corazón es diferente. ¿Por qué? Por estar y por venir, porque Dios es muy importante para nosotros. Y así mismo debe serlo para ti también. ¿Ok? Cierro con esta palabra diciendo que Dios es un Dios que te bendice, que te ama y que quiere lo mejor para ti. Quiere trabajar en cada área de tu vida, todas. Y estamos compuestos por diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Pero el área más importante, que es la que menos cuidamos, es el área espiritual. Busquemos de Dios y busquemos cubrir esa área espiritual.